muy, muy importante de moscas en lugares donde antes habitualmente no las veíamos. Sí, o si había, era una o dos, no eran tantas. Yo estoy a segundos de comprarme la raqueta eléctrica esa que le... La tengo. Para Mucha terminar. gente que la compró, ¿por qué que es tan buena? No sé qué hablan. Porque directamente la haces así con el brazo y hace un corte y se escucha ¡pum! Y desaparece la mosca. Sí, aparte sirve para muchas cosas. Claro, mosca, como mosquitos. Pediculosis también. No, ¿en serio? ¿Que me tira los piojos ahí? No, le pones en la cabeza la paleta y apretás el botoncito. Bueno, eso no lo tenía. La cabeza. Mirá cómo se agarra. Cecilia, ¿cómo vas a poner una...? Pero no tiene electricidad, porque vos la tocas con la mano y no te hace nada. Es como una descarga muy chiquitita que al pobre insecto sí lo liquida. liquida. ¿Y mata los piojos de la cabeza de los pibes? Sí, pero pibes? funciona con una pila. Funciona con una pila. O sea, la pila no te puede matar. Sí. Mosca, mosquito. Yo no lo puedo creer. Sí, pero en serio. Las pulgas del perro también. ¿Al perro también? Escuchá, Luciana, agarrá, por ejemplo, hay Estoy muchas... mirando, no se salva a nadie en mi casa. Hay muchas moscas, por ejemplo, como vamos a hablar ahora, que hay por todos lados. Haces así una pasada y hacen tuc, 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 van cayendo todas. No, pero yo no sé qué piensa de todo esto Mariana Maglianese, que es responsable del control de vectores de la región Santa Fe. Mariana, ¿cómo estás? Es un montón lo que estamos diciendo. Me estoy divirtiendo un montón, les aviso. No sé, yo también soy de las que me siento apoyada también por esta situación anterior que habían hablado. ¿Viste? Porque también soy colonista, pero bueno, te dejo a vos que te hagas cargo de los mensajes que te han mandado. Bien, que me apoyen a mí, básicamente. Tal cual. En nombre de todos los colonistas. Bueno, si hay que hacer algo por Colón, lo hacemos. Exactamente, hacemos mucho por Colón. Así que, bien, vamos a los bichitos, que me causó también mucha gracia lo de la raqueta. Lo de la pediculosis, no sé si es científico. No, sabía ese control de la pediculosis así. Te digo, son miliamperes, muy bajita la descarga eléctrica. Sí. Pero no sé el efecto a mediano plazo, digamos, de ahí en el cabello. No te puede electrocutar, porque he visto gente que en estados alcohólicos complicados ha puesto la lengua y no le pasa nada. ¿Pero cómo no, tiene miliamperes. ¿Qué les pasa? ¿La gente no está? Mis compañeros, Mariana, no están bien. Mis compañeros, uno le pone en la cabeza a los chicos No, eso es un montón. La raqueta eléctrica y otra la lengua. chupa. O sea... No, yo no chupo nada. No, lo acabo de decir. Pero bueno, qué cosa. Sí. Bueno, no sé cómo salir. Vamos a arrimarla. Volvamos a las mosca. ¿Por qué hay tantas grandes, moscas? Chiquitas. Claro, ¿Por qué hay tantas de esas moscas que son más de los inusuales? Nos estamos dando cuenta ahora que hay más moscas. ¿Qué pasa con las moscas? A ver. Mira, hay dos cuestiones. Primero, que hay que siempre entender el desarrollo de bichitos, vectores o no vectores, ¿no? De insectos, arácnidos. Siempre se asocian al ambiente. Es decir, que ellos necesitan determinados requerimientos para poder desarrollarse. Son exitosos cuando tienen todos esos requerimientos, que están asociados a la comida, el refugio, el agua y obviamente el refugio que le permita a su vez las condiciones de reproducción, ¿sí? Cuando estos parámetros están más que bien, obviamente que va a darse una explosión de generación de estos insectos. En particular, el tema de las moscas es importante también. Si bien uno dice, tanto vamos a la dimensión biomédica o a la cuestión biológica del bicho, pero está bueno conocer los parámetros de qué necesita el bicho para entonces entender de dónde salen las moscas y por qué hay un desarrollo. Necesitan básicamente, para colocar sus huevos, tierra que es relativamente húmeda, blanda, materia orgánica, pero también la tierra humedecida es suficiente porque la mosca tiene un aparatito ovipositor, como una especie de lanceta, que va a clavar en la tierra y ahí va a empezar a colocar sus huevos. Los huevos lo pone en la tierra, a diferencia de un mosquito que pone huevos en el agua. Claro. Un mosquito molesto lo pone en la superficie del agua y arma barquillas, por ejemplo, Culex. El mosquito Aedes aegypti coloca sus huevos en las paredes de los recipientes, a la sombra, en agua relativamente limpia. Las moscas no utilizan el agua como medio para hacer su transformación desde huevito hasta el estado adulto. Tienen un ciclo completo, como el mosquito pasa por huevo, larva, pupa y adulto, pero el desarrollo del huevo, la larva y la pupa se da en la tierra. Claro. Entonces, si yo tengo una situación como la que suele darse habitualmente en esta época, que hay lluvias intermitentes, empiezan los fríos hacen que
los insectos empiezan a desaparecer porque se mueren. Claro. Porque por abajo de 8 o 6 grados, salvo que se queden dentro de donde uno está, que uno está calefaccionado o está en un ambiente relativamente cómodo, entonces van a sobrevivir. Pero para salir a la intemperie, a colocar sus huevos y las larvas a desarrollarse en la tierra, que se empieza a enfriar, no son buenas condiciones, y en esta época se tendría que ver los efectos contrarios. Pero ¿qué pasa? Estamos en una época en la que se están dando lluvias intermitentes, de bastante volúmenes, que muchas veces son copiosas, entonces son torrenciales, encharcan los lugares. Esa tierra permanece húmeda más allá de un día, 2 días, 3 días, como habitualmente se da cuando hay una lluvia, cuando seca, cuando sale el sol, cuando refresca un poco. Y condiciones que hoy estamos diciendo, ayer estamos diciendo, estamos con el abriguito porque está fresco. Sí. Pero la semana anterior y la anterior, tenemos que hacer historia, un poquito de historia y ver cómo era el ambiente. La mosca que hoy nació, en realidad los huevos fueron colocados hace 15, 20 días atrás. Claro, ¿sí? Hacía calor, estaba haciendo calor. Hacía calor, humedad, lluvias intermitentes como tuvimos. Esos parámetros son ideales porque muchas veces el huevo queda retenido en la tierra se seca, empieza el frío y queda, o la larva o la pupa pueden quedar en estado latente, pero se detiene el ciclo, porque aparte la tierra se endurece y no hay manera de que puedan nacer esas moscas. En cambio, estas condiciones permiten que todo eso se vaya ablandando, se vaya pudiendo eclosionar, abrirse ese huevo, empezar la larva a comer materia orgánica dentro de la tierra, se desarrolla, se empupa, y con temperaturas relativamente altas como las que hubo, vos en 10, 12, 15 días tenés la nueva generación de moscas. Eso es lo que está pasando. Pero a su vez, tengamos en cuenta que eso le pasa a las moscas, la tierra, pero otros, por ejemplo, insectos que pueden llegar a comer moscas, u otros animalitos que pueden llegar a comer moscas, están ahora o hibernando, o terminando su ciclo de alimentación, o están en un capullo, o lo que fuere. Entonces, el controlador natural tampoco está. Eso exacerba, hace que la generación de estos insectos, o la presencia se vea notoriamente, ¿sí? Uh-huh. Esos procesos se dan generalmente cuando uno ve explosiones de algún bichito. O el ámbito, cuando se da, por ejemplo, con explosiones de roedores. Bueno, ahí ya hay que ver qué le pasa a los roedores. Tienen un exceso de comida, tienen una falta de territorio, hubo obras en los entornos que hicieron que estos bichos tuvieran que escapar hacia un mismo lado. Digo, es importante tener en cuenta que cuando yo ve una situación que uno la llama anormal, no es anormal, para la naturaleza es normal. Claro. Lo que no es anormal para nosotros, para nuestros parámetros. Claro. Yo vivo en mi casa, tengo todo limpito y hay moscas. ¿Qué pasó? Que eso es lo primero que dicen todos. Yo en mi casa tengo todo limpio, nunca tuve moscas. Hay mucha gente que nos escribe ahora, incluso fíjate lo que nos dice, nos escribe Beatriz de la zona rural de Recreo y dice: hola chicos, acá hay infinidad de moscas, ni cuando tenían frutas las plantas de mora había como ahora. Abrís la boca para comer y seguro se te mete una mosca, dice, es insoportable. Por eso son condiciones ambientales que son favorables en una época en la que los depredadores no pueden estar controlándolos porque ya no están presentes por las temperaturas que son. Hay especies que ya, por ejemplo, o entran en hibernación o directamente ya tuvieron su vida útil y ya mueren y no vuelven a reproducirse, pero la mosca tiene un ciclo muy corto, entonces por ejemplo, vamos a suponer que estas condiciones, ahora está fresquito, pero las condiciones de esta humedad, una semanita de temperaturas altas y vas a empezar a tener mosquitos. Y va a tener muchos mosquitos. ¿Se acuerdan lo que pasó el año pasado? Que nos llevaban en anda los mosquitos en febrero, marzo. Sí. Y que nadie entendía por qué, pero nadie asoció que 20 días antes había estado lloviendo toneladas de agua. Era el mosquito molesto y las zanjas y los zanjones estaban llenos. Pero ¿qué pasa? Cuando una zanja, un zanjón, se llueve una vez, está entre la evaporación y lo que escurre de esa zanja, al cabo de 4 días, 5, esa agua se retira y el mosquito necesita al menos 7, 8 días para terminar el ciclo. Claro. Pero si llovió durante 10, 12 días seguidos, el agua no se alcanza a evaporar porque son grandes volúmenes, lo que es esperable, es lo natural, es que después, y esa zanja no está bien cuidada, las zanjas no son acumuladores de agua, un error. Las zanjas son retardadores de agua. Toman el agua de una vivienda o de un sector, de un terreno, tienen un sistema de desagüe hacia la zanja, cuando no
cuando debería tener un sistema de cloaca y no lo tiene por una cuestión de infraestructura, entonces la zanja lo que hace es retardar para que toda esa agua no inunde la casa, espera en esa zanja que tiene un volumen determinado que le permite soportar muchos litros, y con la idea de que en 15 minutos, media hora, desagüe. No que esté días y semanas. Claro. Exacto. Claro. Ahora, Mariana, hay mucha gente que nos pregunta, y esta es la gran cuestión también, ¿se puede combatir? ¿Se puede...? ¿Hay algo que podamos hacer? Más allá de electrocutarla, como quieren hacer los chicos. Yo les digo, los estados naturales son naturales. Hay que tener paciencia, cuestión de pocos días, el frío las mata afuera, tratar de evitar el ingreso a la vivienda, porque esto naturalmente se va a controlar. Y se acuerdan también, yo a veces cuesta, yo que me toca a mí, digamos, hacer salvar las consultas y demás, digo, me vuelven a preguntar lo mismo que me preguntaron el año pasado, adelante. Claro. ¿Y por qué? Porque en realidad son ciclos, ¿se acuerdan cuando hubo exceso de grillos, cuando hubo exceso de la langosta tacuara, la grandota, sí. La tacural, así que es una cosa grandísima. Enorme, que le sacábamos fotos porque no podíamos... Pero eran grandes, pero no hacían nada. Te comían media planta. No, pero la movés un poquito. Y estaban en migración. Claro, pero ¿qué pasa? Y los grillos. ¿Por qué? Y yo lo que digo siempre, o los mosquitos, cuando pasó eso de los mosquitos, yo dije, gente, en 20 días esto se normaliza, porque el mosquito vive 30 días, porque no volvió a llover, porque ahora sí después se secaron las zanjas, y porque hace frío. Empiezan las temperaturas. Sí, yo con el frío ahora le tengo puede fe. Permanecer. Sí, Entonces, el frío eso, sí. Claro, el tema es que nosotros estamos inmersos. Es interesante. Hoy estaba hablando con mi esposa y yo le decía, sí, en realidad los conceptos de los ecologistas, yo amo la ecología, soy partidaria, pero el ecologista comete el error por ahí de excluirse. El ser humano es parte de los ecosistemas, aunque estén degradados, son nuevos ecosistemas que digamos, el ser humano está integrado a esos ecosistemas, y los animales que son exitosos y que son parte del entorno también son parte de ese ecosistema, y lo que los rige, salvo a nosotros, son estados naturales de situaciones. Y si las situaciones no son, naturales, ciclos naturales, así, pero si las situaciones son cambiantes, también es porque nosotros, en cierta manera, tenemos algunas influencias como para que haya lluvias por afuera de lo normal, en épocas con cambio climático, con temperaturas también. Se habla de un mayo muy caluroso. ¿Cuándo supieron? 2 días de calor antaño, de vez en cuando se da, pero si ocurre como se prevé un mayo caluroso, no nos asombremos de que estemos hablando en mayo de mosquitos, moscas, cucarachas, porque eso hace que las reservas de los bichitos, que son generalmente los huevos, el estadio de huevo, se active con temperaturas, fotoperiodo. No está el fotoperiodo, pero si las temperaturas son altas se van a activar. Y la humedad en muchos de los casos, ¿sí? Claro. Mira, Mariana, acá hay uno, antes de pasarte a Ceci, que quiere preguntarte también otro tema, pero dice, tengo un patio con mucha sombra, siempre hay humedad. Como es patio de tierra, riego afuera con creolina. No sé, ¿no te mata todo la creolina o no? Y adentro he hecho flit, no tengo mosca, ni mosquitos, ni tampoco arañas, y tengo 2 gatos que cazan ratones. Sí, pero lo que pasa es que estamos viviendo, o sea, por ejemplo, también hay que seguir... ¿No es tóxico la creolina? Es muy tóxica, pero además es un derivado de lo que se tira del petróleo, y que nadie lo quiere agarrar, lo agarramos, lo meten en una botellita y lo meten como domisanitario, porque como no hay mucha regulación, y terminamos tirándolo. Sí es re efectivo, pero también hay que seguir el ciclo, digamos. ¿Qué le pasa a esa creolina? ¿Dónde va a parar? Donde yo vivo, hay agua a la tierra, pero ¿y esa tierra qué va a hacer? El agua de la lluvia, lo que fuera, va a percolar, va a filtrar, va a llegar. ¿A dónde va a llegar? A napas freáticas, va a ir más abajo. En la zona, ¿hay alguien que levanta agua de un pozo para tener agua de pozo? ¿Y qué pasa con toda la vida y la biota que existen en los pequeños... las colecciones de aguas que sean subterráneas? Yo me río porque pensaba en el pasto. Le digo, ¿se te quema el pasto? No, se te quema absolutamente todo. Creo que es mejor la terapia de shock de electricidad. Sí, por ahí físico, más físico que químico, ¿no? Tengamos en cuenta que además hay muchas sustancias que no
No, porque yo lo tiro y ya está. Ya se fue, ya está, como no está, no lo veo, y como no lo veo, no, pero tiene olor a rosa, tiene olor a lavanda, por Dios, no tiene olor a nada, según un insecticida que ha ido a mis sanitarios, por favor, está buenísimo, no tiene olor a nada. Que no tenga olor no quiere decir que no tenga todos los tóxicos. Si mata a bichos, intoxica, en menor, mayor medida, y si lo utilizo todos los días, todo el tiempo, y lo aplico, y yo lo estoy respirando, los efectos llegan a mediano, largo plazo, pero después no me tengo que preguntar por qué el estado de salud de una persona de 30, de 50, aparecen alergias, aparecen problemas a distinto nivel. O sea, digo, tenemos que pensar más fácil. Lo que dijo la compañera de la raqueta es un método físico. Yo no digo que se controle de esa manera, pero ¿por qué no poner barreras físicas para evitar que las moscas invadan nuestro lugar? ¿Sí? Claro. ¿Por qué no? El mosquitero. El mosquitero, el uso de la tela metálica. Sí. Claro, bueno, bonito y barato. Bueno, yo sé que es caro, tiene su costo. Lo que pasa es que a lo largo vos agarrás y haces un cálculo fácil, sencillo, matemático, de lo que sale la creolina y los litros que gastás a lo largo de 10 años y pagaste 5 veces cambiaste la tela metálica en tu casa y en las aberturas, ¿sí? Entonces, no es accesible a todo el mundo, y eso es cierto, pero las personas que por ahí tienen más precariedad no son las que se quejan. No, aparte las generalmente... personas que tienen precariedad conviven y lamentablemente, digamos, no hay muchas posibilidades, y muchas veces ni siquiera están concentradas, consideradas personas por muchos de los funcionarios que dicen, está fuera del cinturón de las defensas, y los terminan marginando. Entonces digo, los que están preocupados por las moscas entienden que esto es un ciclo que tiene que ver con el ambiente. Cuando se da una generalización de la situación, no pensemos en mi casa, no está el vecino, porque esa es otra. El sucio de acá a la vuelta. Es muy común eso. Nos ha pasado muchas veces. Una vez fuimos, con el tema, yo trabajo mucho también con el tema de control desde la región de salud Santa Fe, hacemos mucho, todo el tiempo hacemos descacharrados, y en este momento estamos haciendo medición de índices larvarios de mosquito Aedes aegypti. Y llegar a uno de los barrios de Santa Fe y decir, una señora, ¿sabés lo que pasa? Es que el vivero que está acá atrás, con esa cantidad de vegetación que tiene, nos jode la vida porque nos llena de... Claro, siempre el otro. Y el vivero no tenía un reservorio de agua, porque el mosquito no se cría en la vegetación, por favor, se cría en el agua, se resguarda en la vegetación, en la sombra, pero ¿se crió dónde? En la casa de esta señora, que le encontré 7 recipientes porque le encantaban las plantas acuáticas, y en cada plantita, en cada florerito, macetas, todo con agua, qué sé yo. Le criaba las larvas para ella, para el vivero y para todo el resto Mariana, de la... me preguntan acá el tema de la bolsa de agua. Tengo varias preguntas. ¿Bolsa de agua sirve? O botella colgada de agua. Botella, en la botella mejor, botella. Ahí sí hay mucho, yo no conozco la bolsa, conozco la botella. Sí. Que en realidad es un método que es muy económico, es una trampa para mosca, también puede ser para mosquito, que agarro una botella, ¿vieron la botella a la parte del cuello? Sí. Bueno, sí. corto ahí como que queda un embudo, lo doy vuelta y abajo le agrego agua, que le puedo agregar un poco de azúcar, un poco de levadura, y lo dejo así dado vuelta. ¿Qué va a pasar? En realidad, las moscas, los mosquitos, los insectos en general se dejan llevar por el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el que los asocia a la comida, a la respiración. Los hematófagos, como los mosquitos, nosotros largamos dióxido de carbono, entonces es un atrayente, porque saben, hay dióxido de carbono, hay comida, me meto ahí a buscar y caigo. Es como explícame ya cómo es esa trampa. ¿Corta? Que están pidiendo todos. Bien, ya la trampa para moscas y mosquitos. Hay que buscar una... Espera, aguántame. Me va mal. Sí, es la botella, es muy claro. sencillo, agarrar la botella. Gira. Ahí está. Ahí está, mira, ahí lo vamos a mostrar. Botella, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Ahí está una botella. Jugo, tomo jugo, no soy abstemia. Bueno, esta botella yo la corto a este nivel, ¿sí? La corto ahí. Cortamos más o menos como que estuvieras para preparar una jarra de Fernet. Claro, donde se la empieza botella, a achicar donde se hace donde se achica la botella. Donde se achica la botella, ¿sí? Ahí corto, ¿sí? Esta parte la doy vuelta, la invierto. La parte del embudo, sí. Y lo pongo como embudo lo encajo en la misma botella. Usás toda la botella, bien. Toda la botella. Me encantó. Pero antes, acá abajo, en vez de poner el juguito, ¿qué pongo? Pongo una cantidad, así por lo menos, ¿sí? Ahí. Sí. Media botella de agua. Sí.
le agrego 3 cucharaditas de azúcar, le agrego 5 gramos de levadura de cerveza, la que se usa para hacer la pizza. Sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con eso? Cuando yo le pongo la levadura, le agrego el azúcar va a ser el alimento para la levadura. Sí. O sea que lo que va a hacer la levadura va a comer azúcar y va a alargar como producto de su metabolismo dióxido de carbono. Bien. Gas. Bien. Lo que hace cuando hacemos el pan. Claro. Genera dióxido de carbono, se generan burbujas, se infla y se genera el pan elevado, ¿sí? Bueno, esto no va a pasar, pero nada más que el dióxido lo va a empezar a largar por la botella. Es un atrayente, porque las moscas y mosquitos buscan el dióxido. ¿Por qué buscan la mosca el dióxido? Porque el dióxido de carbono también se asocia a un proceso de fermentación aeróbica de cualquier alimento. Entonces saben que hay comida ahí, porque se está generando dióxido de carbono cuando se degrada una comida. Yo dejo un pedazo de pan y se empieza a degradar y también se genera dióxido de carbono. Entonces, como atrayente, la mosca va a entrar, recuerden que esto va a estar dado vuelta, o sea, va a tener la boca grande y el piquito hacia adentro, ¿sí? Hacia acá adentro de la botella. Bueno, ella va a entrar con ese piquito y va a empezar a dar vuelta y no tiene cómo salir porque este espacio es muy chiquitito para ella. Y como va a estar encajado, ella siempre va a buscar salir por el lugar más alto. El lugar más alto va a ser donde está encajado. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces quedan adentro. Terminan ahogando. Quedan ahí adentro y es una trampa para moscas. Se cansan de volar y terminan agotadas y caen al agua, ¿sí? Ay, pero buenísimo, no la conocía sí. Así que ahí te enseñamos la trampa para moscas. Sí, básicamente es el juego del calamar para moscas. Digo, exacto. Si pensamos, por ejemplo, es que es una manera natural, digamos, esto de no contaminar, de no mantener un espacio intoxicado. Si yo he hecho si he hecho la creolina, si he hecho, aunque sea un insecticida recomendado, que no hace daño a las plantas, son insecticidas. Claro. Si una vez yo he hecho mi tesina de grado y tesis de posgrado con el doctor Rafael Lasmanovich, una eminencia, y él dice, si afecta algo la neurona de un insecto, no es muy diferente de la neurona de un insecto de la nuestra. Es diferente la complejidad en la que se agrupan para lograr después, digamos, una evolución, ¿sí? del ser humano a lo que es un mosquito. Pero el daño también se da a nivel de las personas, ¿no? El hecho de utilizar insecticida sin medir. Así que bueno, eso me parece bárbaro. Esta técnica, esta trampa, la verdad que estuvo buenísimo. Mariana, te pregunto, con las hormigas pasa algo similar porque veo que aparecen hormigueros de repente, como ayer no estaba y hoy un montón de hormigas, y bueno, nosotros también optamos en mi casa como por dejarlas ser y tenemos como una especie de control parecido a la trampa que vos tenés, pero un vasito con vinagre y azúcar, y arriba del vasito un papel aluminio con unos agujeritos, y también como que se meten ahí, quedan adentro del vaso. Mariana, vos nos esperás un segundito porque tenemos un accidente en el carril. Bancame porque lo que está preguntando Ceci es re importante y tenemos un accidente en estos momentos, así que vamos a ponchar. Dale. Bueno, sí, vamos directamente al accidente que estábamos mostrando recién. Esto es en zona de Santo Tomé, porque nos avisaba gente que había habido un choque. Hay aparentemente una moto. A ver si podemos acercar un poquito más, ¿no? Hasta ahí. Justo de donde está el poste. Sí, esto es Avenida 7 de Marzo, ¿no? Exacto. Avenida 7 de Marzo, mano que ingresa, viene de la zona de Puente Carretero, hacia la ciudad de Santo Tomé. Hay una persona en una moto que tuvo un accidente, está tirado en el piso en estos momentos, está siendo atendido. No veo un auto, me parece que es una moto sola, ¿habrá derrapado? Yo por las imágenes cuando veíamos que teníamos el zoom puesto, vi solamente una moto. ¿Una moto? ¿Habrá tenido solamente una moto. O lo habrá tocado, no sé si hay algún mensaje que nos explique. El 106, por ejemplo, nos dice una moto, pero no hace referencia tampoco a ningún vehículo. Quizás alguno de los autos habrá tocado la moto, habrá perdido la estabilidad y se habrá caído. La persona está consciente por lo que vimos, estaba siendo atendida. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, repetimos, mucha precaución, mano
que ingresa sobre Avenida 7 de Marzo, que ingresa a la ciudad de Santo Tomé, que viene de la mano de Santa Fe Santo Tomé. Hay una persona en el piso, un motociclista que aparentemente perdió la estabilidad. Vamos a ver si podemos saber qué es lo que sucedió. Pero si estás ingresando a Santo Tomé por 7 de marzo, ten mucho cuidado, disminuí la velocidad. Los otros autos lo están haciendo y puede haber alguna congestión también vehicular en la zona de Puente Carretero. Mano que ingresa a Santo Tomé. Entonces, por este accidente está el muchacho en estos momentos ocupando la mitad de la calzada, los autos los están bordeando. Yo imagino que en un ratito van a cortar el tránsito porque este hombre necesita atención. Están esta moto y hay otras motos que pararon a auxiliar allí. Así que en un ratito volvemos con lo que está pasando. Nos dice el patrullero, sí, pasó un patrullero y siguió de largo. Pero imagino que debe estar buscando un lugar para estacionar. Lo esquivó. No, debe estar buscando un lugar para estacionar para no parar ahí, pero en un ratito volvemos. Te repito, 7 de marzo ingresando o bajando del Puente Carretero, mano Santa Fe, Santo Tomé. Para los que ingresan, mucho cuidado porque hay un muchacho. Sí, por lo que estoy mirando acá, mira, acá está más grande. Sí. Ahí en la esquina arriba de nosotros, en las pantallas que tenemos atrás, está más grande, solamente una moto. Una moto, sí, con una persona en el piso en estos momentos. Y varias personas que lo están auxiliando. Así que te contamos esta información del tránsito muy importante hasta ahora. En la zona de Avenida 7 de Marzo, bajando mano Santa Fe Santo Tomé por el Puente Carretero. En aire, el tránsito primero, siempre. Bueno, volvemos con las hormigas. Volvemos con las hormigas. Habíamos quedado en eso, que también se forman hormigueros de un día para el otro, aparecen, desaparecen en el interior de la casa, en el exterior. ¿Eso se debe a lo mismo que el caso de las moscas? Un exceso de humedad. Recordemos que las hormigas se manejan en el subterráneo, ¿no? Y en la cuestión de subterráneo muchas veces se da un encharcamiento de lo que es la parte donde están los hormigueros, pero hay muchísimas especies de hormigas. Les puedo asegurar que son incontables, pero las que nosotros más tenemos asociadas son las cortadoras, las carpinteras y las hormiguitas coloraditas, digamos, las hormiguitas coloradas. De todas estas tres especies, las que son más complicaditas son las cortadoras y las carpinteras. ¿Por qué? Porque en realidad, primero, las cortadoras pueden tener hormigueros que son fácilmente, no sé, pueden llegar a 1 kilómetro de diámetro el hormiguero. O sea, no es un gran hormiguero, sino que son el hormiguero principal y hay después muchísimas bocas de salida de hormigueros secundarios que van a establecer esa colonia. A veces uno le llama la atención porque si esta hormiguita tonta tiene acá la boca donde está entrando y saliendo y se va a 1 kilómetro, que ustedes vieron los caminitos y buscan alimento, muchas veces para justamente lograr que la comida no se les acabe enseguida, pero además porque recorren grandes distancias porque los hormigueros son de grandes dimensiones. Lo que nosotros vemos es justamente la punta del iceberg cuando vemos esa boca de salida. Y muchas veces no son los hormigueros principales, sino que son las bocas que tienen de auxilio, de refugio, de salidas de emergencia. No tienen una, tienen 10, 20, 40. Y esas son los que se alcanzan a ver, muchas veces entran en la casa, están en los alrededores. Como son distintas las especies de hormigas, el tratamiento también requiere determinado cuidado. Pero cuando son así asociadas a las situaciones donde hubo lluvia, encharcamiento, tengamos paciencia porque utilizan esas bocas de escape para poner muchas veces en resguardo, por ejemplo, los huevos. Entonces van a moverse, van a desplazarse y esos huevos los van a subir a terreno alto. Y el terreno alto coincide que donde nosotros vivimos no estamos con los pies encharcados generalmente. La mayoría de la gente tiene su casa más alta, entonces la hormiga hace el mismo caminito y por eso busca esas bocas. Entonces es correctísimo lo que vos estás haciendo, dejando que de un día para el otro, al segundo día vas a ver que van a desaparecer al tercer día. Ahora, cuando hay instalado un hormiguero, que ya no es una boca, que es un hormiguero activo, que vos ves que entran y salen, ¿cómo puedes saber si un hormiguero es activo? Porque vienen con palito, con hojitas cortadoras, por ejemplo, y van a entrar a ese con cosas. Entonces, eso es una boca principal de hormiguero. Y ahí estamos hablando de otra cosa donde el control, nosotros generalmente tratamos desde el área de salud, en la región de salud Santa Fe, por ejemplo, no podemos convivir un centro de salud con hormigas. Entonces necesitamos
mantener una situación de saneamiento en ese caso, pero no recurrimos a la fumigación. Las fumigaciones están programadas para todo esto, ¿no? Digo, las fumigaciones desde la región de Salud Santa Fe no propiciamos la fumigación como modo preventivo de control y menos de erradicación de algunas problemáticas o de control, por ejemplo, de hormigueros, porque si no están activas no afectas nada, y si están activas lo que se matan son las que están en el caminito. Por cada caminito de 500 hormigas hay 30.000 debajo. Lo que van a hacer es cerrar esa boca y a los 5 días van a abrir otra a los 2 metros, ¿sí? Entonces, por ahí hay otro tipo de controles que se pueden hacer, que son con una especie como de pellets, que las hormigas también es importante, esto decíamos, conocer la biología. Las hormigas tienen otra forma de manejarse que, por ejemplo, las moscas. Claro. Porque las hormigas tienen colonias donde cada una cumple distintos roles. ¿Ustedes saben cómo se alimenta cada hormiga? ¿Cómo? Se le da de comer las cultivadoras. Ellas no pueden comer per se. Ellas por sí mismas no pueden comer nada. Porque las cultivadoras son las que dentro del hormiguero tienen un espacio, una cámara de cultivo que tiene una temperatura determinada y tiene una humedad determinada, y que ahí es donde le traen las palitos, las ramitas, las demás hormigas, que no están especializadas. Una están especializada en cortar, las que cortan no son las que llevan no son las que cuidan la puerta, las que cuidan la puerta no son las que fabrican el honguito que les va a dar de comer a toda la colonia, y tampoco son las nodrizas que cuidan los huevos y las larvas que después salen, ¿sí? Ni tampoco la reina, que es la que en definitiva va a dar sus huevos fértiles. Entonces, esas cultivadoras, cuando uno le da esos pellets, están contaminados, ellas los llevan al hormiguero y tal cual. Y ellas mueren, que son las que fabrican el alimento. Y el resto muere de hambre. Mariana. Es así. Es parte, pero no se contamina todo el ambiente. Y se llega al problema erradicador de raíz cuando se da esta situación. Cuando no se da y es, digamos, momentánea, tengamos paciencia, es barrer un poco y al día siguiente, al otro ya, si es una cuestión de humedad bajo del subsuelo, eso se va a ir solo. Mariana, te agradecemos mucho esta charla con todos los consejos que nos diste y todo lo que nos enseñaste de insectos, ¿sí? Gracias a ustedes por estar siempre conectados, y hay que traer tranquilidad, hay que tratar de contaminar lo menos posible y de entendernos que somos parte de un ambiente que tiene otros bichitos y que también coexisten. Tal cual. Mariana Maglianese, muchas gracias. Control de vectores de la región de Salud Santa Fe. Más la cantidad de... sí, la verdad que recién por lo que contaba Mariana me da pena matar las hormigas ahora. Sí. No, pero escuchá, las hormigas